Hola, vamos a hablar de gobierno corporativo. Aquí tendríamos que empezar por definir que el esfuerzo de regular las organizaciones para que tengan relaciones que regulen o que establezcan los ámbitos en que los diferentes órganos que cada organización tenga sean normados, es un esfuerzo que surge a partir de la armonización y la estandarización que de procesos y procedimientos se ha hecho desde organismos internacionales. Por ejemplo, la eh, OCDE estableció desde la década de los 70 la pertinencia de que la democracia al interno de las organizaciones se viera reflejado con controles que ponga frenos y contrapesos a las posibilidades que los diferentes actores que tiene una organización puedan tener. En ese sentido, entonces, heredan las organizaciones los conceptos de gobierno que surgen desde la etapa republicana. Y aquí tendríamos entonces que parafrasear que, por ejemplo, la Constitución Política en Costa Rica define que el gobierno de la República está constituido por tres poderes independientes entre sí, que son el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, en esa dinámica se tiene que trasladar de ese concepto republicano de gobierno a las organizaciones y es lo que se llama gobierno corporativo, el gobierno de las organizaciones. Para el efecto de los intermediarios financieros, tendríamos que empezar por establecer que el acuerdo SUGEF 1609 establece la definición de lo que entendemos por gobierno corporativo. Y en ese sentido, nos dice ese acuerdo que el gobierno corporativo es el conjunto de políticas, normas y órganos internos mediante los cuales se dirige y controla la gestión de una entidad. Comprende las relaciones entre los accionistas o asociados, la junta directiva u órgano equivalente, ejecutivo, su comité de apoyo, las unidades de control, la gerencia y las auditorías interna y externa. Entonces, en términos más o menos amplios, podríamos decir que el gobierno corporativo es lo que regula a los diferentes actores que hay al interno de una organización. Y en este caso que nos interesa a nosotros, las organizaciones que son intermediarios financieros. Vamos a reducir eh, el reconocimiento de partes que sobreviven o que se interrelacionan en una organización financiera a tres. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quién es o cómo se nombra por parte de esos dueños la junta directiva? ¿Y cómo se nombra por parte de esa junta directiva la alta gerencia? Y esto lo vamos a analizar más adelante, no en este segmento, sino en el segmento cuando vayamos a ver cada uno de los intermediarios financieros. Entonces, para cada uno de los intermediarios financieros vamos a relacionar quién es el dueño, cómo se expresa esa condición de dueño, cómo se nombra la junta directiva o consejo de administración y cómo se nombra la alta gerencia. Devolviéndonos entonces, ya definimos lo que es gobierno corporativo, ya establecimos cuál es el principio del cual se origina el gobierno corporativo, pero tendríamos que desmenuzar un poquitico más los conceptos que son atinentes a esta consideración genérica de lo que conocemos como gobierno corporativo. Y tendríamos que decir que el Comité de Basilea estableció lo que ellos denominan 8 principios para el ejercicio de un buen gobierno corporativo en los intermediarios financieros. Y esos 8 principios se reducen de la siguiente forma. El principio 1 es que los miembros del consejo de administración o junta directiva tienen que ser personas aptas. La aptitud va a ser relativa a las condiciones objetivas que ponga la organización para que las personas que aspiren a ocupar un cargo en esa junta directiva
hayan cumplido con una serie de requisitos que lo hagan llenar las condiciones de idoneidad para la prestación del cargo. Esto es importante dejarlo bien señalado porque antes de que se diera el tema de las buenas prácticas de gobierno corporativo, era muy común que en las organizaciones en las cuales el proceso de elección supusiera una condición política, que fuera un tema más de popularidad que de idoneidad. Y en eso podríamos hacer acopio tanto de bancos públicos como de las cooperativas, las mismas mutuales o el mismo Banco Popular. Entonces, la idoneidad va a ser llevada a la práctica por cada una de las organizaciones siguiendo los parámetros que esta organización tenga. Pero en lo fundamental, la normativa exige que se acredite esa idoneidad, que se acredite por qué la persona que va a ejercer un cargo en junta directiva tiene la aptitud, es lo suficientemente apta para el ejercicio de ese cargo. El segundo principio para un buen gobierno corporativo es el que establece que la organización tiene que tener objetivos estratégicos y valores corporativos. Y esto es importante sobre todo porque la organización tiene que saber a quién responde, ¿eh? Cuáles son sus públicos metas y cómo va a satisfacer las aspiraciones de esos públicos meta. Y para eso resulta indispensable que la organización esté definido en qué quiere y para qué lo quiere. Y eso tiene que alinearse directamente con los valores que esa organización quiere reflejar o quiere representar. Entonces, en este sentido, gobierno corporativo exige que todo intermediario financiero tenga que tener un plan estratégico, pero que además ese plan estratégico tenga que estar directamente alineado a los valores que la organización aspira a representar. El tercer principio de gobierno corporativo es las líneas claras de responsabilidad. Y esto tiene que ser sobre la base de la normativa interna que tengan las organizaciones. Llámese reglamentos, llámese estatutos, llámese políticas o directrices. Vamos a ver, si no sabemos a quién pedirle cuentas, es muy fácil trasladar las responsabilidades. En ese sentido, entonces, es deseable, según una buena práctica de gobierno corporativo, que las organizaciones tengan la capacidad de definir qué le toca hacer a cada uno de los órganos que están que conviven o coexisten dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, la existencia de comités trasladan parte de esa responsabilidad a la funcionalidad que puedan tener esos comités. Pero esos son, a su vez, responsables y tienen rendición de cuentas, como lo veremos más adelante con el principio 7. Entonces, tiene que haber líneas claras de responsabilidad y tiene que haber, pues obviamente, rendimiento de cuentas. Hay un cuarto principio que es el seguimiento de la labor de la alta gerencia. Antes de este lineamiento de su jefe, el 1609, era muy común en las organizaciones el supergerente, un gerente que manipulaba o tenía un poder excesivo con relación a las otras partes que componen el gobierno corporativo. A partir del 1609, de este acuerdo de su jefe, se le empiezan a marcar la cancha a los gerentes, a la plana gerencial, a la alta gerencia, y viene igualmente un seguimiento de las labores que éste hace. Esto resulta pues bastante importante porque compromete a los miembros de las juntas directivas y consejos de administración en esa condición de ver que los objetivos estratégicos que tenga la organización tienen que ser medidos sobre la base de la pertinencia e idoneidad que se puedan ir reflejando con los acuerdos y políticas que se vayan siguiendo. Un quinto punto o el quinto principio para un buen gobierno corporativo es el fortalecimiento de las auditorías, tanto interna como externa, y del control interno. Esto es importante dejarlo señalado porque refleja un elemento de confianza frente al inversionista.
Si el inversionista confía en lo que está haciendo la organización, puede ser estimulado a aumentar o hacer cada vez mayores inversiones. Y recordémonos que el valor confianza en la intermediación financiera es un valor fundamental. El inversionista, el que ahorra, el ahorrante, tiene que tener confianza en el sistema. Y esto, sobre la base del auditoraje y del control interno, es básico, sobre todo porque además, como los intermediarios financieros están siendo medidos en su capacidad y su funcionamiento por los indicadores cuantitativos y cualitativos de la calificación global, esto lleva a que efectivamente tengamos que fortalecer al interno de cada organización esa labor fiscalizadora que nos dan los auditorajes y el control interno. Un sexto principio que resulta fundamental para el buen gobierno corporativo es la congruencia en la retribución. Ha habido a lo largo de la historia el aprovechamiento de quienes ocupan cargos de jerarquía que en función de ser los que se ponen los salarios o las retribuciones, en ciertas ocasiones han abusado en el ejercicio de su cargo y han establecido parámetros que van por encima de las posibilidades mismas que tenga la organización. Y puede ser a cualquier nivel, o sea, en Costa Rica hemos tenido gerentes bancarios de bancos públicos que ganan arriba de los pongámosle $50,000, ¿verdad? En un salario que no es congruente con la naturaleza de la sociedad costarricense y los volúmenes que maneja un banco público. Pero eso se puede trasladar a los bancos privados o a las cooperativas, al Banco Popular o a las mutuales. Entonces, tiene que haber una congruencia en la retribución, siendo que el puesto que más gana dentro de la organización no debe ser una condición abismal contra el que menos gana. Entonces, esa congruencia pasa porque haya niveles de limitación en cuanto a la remuneración de la alta gerencia en función de la remuneración que reciben los cuadros más bajos o más limitados dentro de la misma organización. El séptimo principio es la transparencia en la conducción. Es el principio de transparencia que resulta básico para la convivencia democrática y en general de todas las organizaciones. Y esto a lo que nos lleva a esta transparencia es a la rendición de cuentas. Eso obliga a que cada uno de los actores dentro del ejercicio del gobierno corporativo tenga que rendir cuentas a las diferentes instancias de control interno y de decisión política. Y esto es muy importante porque a lo largo de la historia, muchas de los fracasos que se ha tenido en el ejercicio de la intermediación financiera ha pasado por esa ausencia de rendición de cuentas y esa ausencia de transparencia. Dentro de la antología del curso de Derecho Bancario, ustedes pudieron observar algunos casos en donde en la práctica, sobre todo con el crash o la quiebra por la burbuja inmobiliaria en la segunda mitad de la década del 2000, allá por los años 2006, 2007, 2008, la práctica que tenían las organizaciones que cayeron fuertemente con actividades que reñían con la normativa pasó por ausencia de rendición de cuentas y por una falta de transparencia. Y eso va en contra del valor fundamental que debe tenerse en la actividad de intermediación financiera, que ya dijimos que era la confianza. Y por último, el octavo principio es el principio de conocer la estructura. Y esto pues va directamente ligado a que tanto la alta gerencia como la junta directiva tienen que saber cómo está su organización y tienen que conocer plenamente cuáles pueden ser sus fortalezas para profundizarlas y cuáles sus debilidades para revertirlas. Con esto, pues, concluimos esta primera charla que tiene que ver con el tema genérico de gobierno corporativo.